Hola, qué bueno que nos acompaña una vez más en este recorrido a través de Romanos, un libro muy interesante. La semana anterior estuvimos hablando del capítulo 12, donde había una serie de deberes cristianos en forma imperativa, y entre estos deberes vimos que decía que se relacionado con el bien y el mal. El versículo 9 nos decía aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Y en el 21 decía, no seas vencido de lo malo, sino que vence con el bien el mal. Ahora vamos a estar tratando en Romanos capítulo 13. Este capítulo nos habla de las autoridades del gobierno civil y nos dice que están para reforzar el bien y castigar el mal. El texto que vamos a estar tratando es Romanos 13 del 1 al 14. Ustedes ahí en sus casas miren sus Biblias porque vamos a estar muy apegados al texto y de esta manera ustedes pueden seguirme mejor. El tema de esta lección es ciudadanos. Todos nosotros somos ciudadanos de un lugar, ya sea porque nacemos en ese lugar o sea porque nos adoptó otra nación. En este país vemos que muchas personas se hacen ciudadanos y pues esto les da ciertos privilegios, pero también responsabilidades que uno tiene que cumplir. Para el estudio, para que sea más fácil, para que lo podamos llevar bien, lo he dividido en varias porciones o bosquejado. La primera parte del capítulo 13, del 1 al 7, es someterse, anótenlo por ahí. Y del 13, el mismo capítulo 13, del 8 al 10, el amor o amar al prójimo. Y la última parte que estaremos estudiando del 11 al 14 es anticipar. Ahora miremos el versículo 1, el primer versículo de Romanos 13, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Sométanse. ¿Qué significa someterse? Someterse es ponerse debajo de alguien o de algo, y no a todos nos gusta someternos. Nos damos cuenta que siempre hay rebeliones en los lugares porque la gente no se quiere someter, todos queremos ser superior a los demás. Y en este caso que dice las autoridades, pues mucho menos, muchas personas no quieren someterse a las autoridades. Es una lucha constante con esto. Y aquí vemos que Pablo está diciéndonos que nos sometamos. Este verbo está en presente, en el imperativo, y suena fuerte. Someterse, dice, sométase toda persona. ¿A qué se tiene que someter? A las autoridades superiores. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la que tenemos que someternos? Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay han sido establecidas por Dios. Dos razones muy poderosas, ¿verdad? Las autoridades son establecidas por Dios y las autoridades son instituidas por Dios. No hay autoridad que no sea de parte de Dios. Pero aquí podemos pensar, bueno, y esos gobiernos dictatoriales, gobiernos que prohíben el evangelio, gobiernos donde hay abuso, gobiernos malos, abusivos, que no respetan la vida humana. Pablo escribió esto en uno de los peores tiempos del cristianismo, cuando estaba Nerón, que era uno de los peores emperadores romanos. Y Nerón dicen que hasta mató a su propia familia, varios miembros de su familia. Aparte de eso, dice la historia que los cristianos eran usados como antorchas. De esta manera era este emperador tan cruel. Y fue cuando escribió Pablo esto. También Juan y Pedro estuvieron hablando. Pedro mayormente estuvo hablando en cuanto a respetar el gobierno. Ahora, ¿por qué vamos a respetar el gobierno? Porque aquí la palabra de Dios nos dice, sométase toda autoridad, porque estas autoridades son puestas por Dios.
hay otras personas que estuvieron también en el Antiguo Testamento en presión del gobierno. ¿Qué les parece de Daniel y sus amigos que estuvieron en Babilonia? Y allí en Babilonia, pues era un gobierno no cristiano, no un gobierno que adoraba al Señor, pagano. ¿Y qué de Nabucodonosor? Nabucodonosor en Babilonia estaba siendo un hombre malo, un hombre perverso, pero que por el testimonio de estas personas, de estos jóvenes que guardaron la ley, respetaron el gobierno, Nabucodonosor llegó a decir que Dios era su Señor, su Señor. El mismo Pablo estuvo bajo presión del gobierno, era fuerte el gobierno, pero él desobedeció en lo que podemos decir que estas leyes que eran contrarias a Dios, podemos decir que hay una válida desobediencia civil, porque Pedro y Juan dijeron, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto vemos que en el versículo 2 dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido de Dios, resiste. Entonces, si nosotros vemos una persona que está en autoridad y nos queremos rebelar contra eso, no estamos rebelando, según la palabra claramente así, nos estamos rebelando contra el mismo Dios. Los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Y el versículo 3 dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien. Al que hace el bien. Aquí aparece varias veces el bien y el mal. Por eso quise traer a luz los versículos de aborrecer lo malo, seguir lo bueno, y no seas vencido de lo malo, sino por el bien vences al mal. Varias veces aparece. Ahora, cuando una persona está en obediencia, esa persona no tiene temor de las autoridades, no tiene temor porque está en obediencia. El que teme es el que está en desobediencia. Vamos a decir, si usted va por una calle, la luz se pone roja y usted quiere pasarse, usted va a mirar por todos los lados a ver si hay un policía. Y entonces, si quiere desobedecer, se va a meter, pero va a acarrear consecuencias, cárcel, una multa, y va a tener que pagar. Ahora, si usted quiere obedecer a las leyes, usted va a ver la luz y se va a parar ahí, porque sabe que esa es la ley. Esa es la ley. Dice, ¿quién pues no quiere pues no temer a las autoridades? Hace el bien y tendrá alabanza de ellas. Esto me hace recordar cuando yo trabajaba en un seminario como decana de estudiantes, y había unas reglas poco fuertes, ¿para qué digo que no? En cuanto a las parejas, había una pareja que constantemente estaba en desobediencia, tuve que llamarle la atención. Pero a lo que quiero llegar es que después que ellos empezaron a andar bien, se acercó una vez la señorita a mí y me dijo, Lulú, yo siento como que no hay reglas, porque ahora yo estoy obedeciendo. Y me da igual que haya reglas como que no haya reglas. Cuando queremos desobedecer, parece que el mundo entero se nos está cayendo encima de tantas reglas, pero cuando queremos obedecer es diferente. Ahora miremos el versículo 4. ¿Qué dice el versículo 4? ¿Cómo se llama a los que ejercen la autoridad aquí? Dice, porque es servidor de Dios para tu bien, aparece la palabra bien otra vez. Si miráramos a las autoridades de esa manera, tuviéramos otro concepto. No lo deberíamos de mirar como nuestros enemigos, como personas que nos quieren hacer daño, sino que están trabajando para hacernos el bien. Y aquí los califica como servidores de Dios para tu bien. Servidores de Dios. Pero si haces lo malo, teme,
porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios. Otra vez se menciona como servidor de Dios. También me hace pensar en el Antiguo Testamento hubieron dos reyes paganos. Uno era Nabucodonosor, que ya mencionamos, y en una ocasión Dios dijo que era su siervo, y el otro Ciro, que también fue un rey pagano de Persia, y Dios dijo que era su siervo. ¿Por qué dijo Dios que era su siervo? Bueno, porque atrás de todas las cosas malas que pudieran haber, Dios cumple sus propósitos. Dios tenía estas personas paganas para instrumentos, para cumplir lo que Él tenía en la historia. Mirando más adelante, si andamos bien, no tenemos por qué tener miedo al castigo. ¿Por qué tener miedo al castigo? Ahora el versículo 5 es interesante, que hay dos razones para obedecer. Miren bien claro allí, el 5 dice, por lo cual es necesario estarle sujeto no solamente por razón de castigo, aquí está la palabra castigo, ¿verdad? Sino también por causa de conciencia. Castigo y conciencia. ¿Por qué obedece usted las leyes? Por castigo, como estaba diciendo hace un ratito, tiene miedo que le vayan a dar una multa porque se pasó la luz, o usted quiere obedecer por conciencia, quiere obedecer porque sabe que es lo correcto. Entonces hay dos maneras de que usted puede enfrentar lo que es las leyes, ¿verdad? La va a obedecer las leyes, o usted va a hacerlo por miedo o porque usted quiere obedecer. En el 6 dice, aquí se llaman nuevamente servidores. No es que sean creyentes cristianos, sino que son la autoridad. En el versículo 7 hace un énfasis en cuanto a nuestra responsabilidad en pagar. La palabra aquí dice pagar. Vamos a leerlo. Voy a leer el versículo 7. Dice de esta manera, pagar a todos lo que debáis. Al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra, pagar. En el original la palabra pagar quiere decir como devolver. Si usted debe honra, pues devuelva honra. Si usted debe tributo, devuelva, pague tributo. Y a cada cual respeto, dele respeto. Es muy importante que nosotros hagamos esto, porque es lo que dice la palabra de Dios. Pagar a todo lo que debáis, a cada cual lo que debe. No debáis a nadie, nos dice el 8, no debáis a nadie. Pero esto ya pasando al otro punto. Vamos a mirar el punto donde dice, en cuanto al amor, que es del 8 al 10. ¿A quién debemos amar? ¿A quién debemos amor? Aquí es más personal. Diríamos que ya estuvo hablando de lo general, del gobierno. Ahora se va a lo particular. No debas a nadie, nada. ¿Cuál es la única deuda que nosotros podemos tener? Y aquí dice que es la deuda de amor. Quiero leer una porción, esta porción, voy a ir rapidito en esta área, y me gusta como dice esta versión, que es con un lenguaje más conocido. Dice, no le deban nada a nadie. La única deuda que deben de tener es amarse unos a los otros. El que ama a los demás ya ha cumplido con todo lo que es la ley. Y en la ley hay mandato para esto. No sean infieles a sus matrimonios. No maten, no roben. No se dejen dominar por el deseo de tener lo que otros tienen. Estos mandamientos y todos los demás pueden resumirse en un solo. Cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. El amor no causa daño a nadie. Cuando amamos a los demás, estamos cumpliendo toda la ley. Estaba leyendo algo que se me hizo interesante, que dice que para dar más énfasis a esta porción aquí,
cuando dice no adulteres, no robes, no mates, que en el original están usando el artículo antes. Por ejemplo, decir no mates, vamos a decir el matar, no adulteres, el adulterar, no robes, el robar, y así va diciendo cada uno, poniendo el artículo para dar más fuerza a la porción. Entonces la única cosa que nosotros debemos al prójimo es el amor. Y aquí menciona los 10 mandamientos, o parte de los 10 mandamientos, los que tienen que ver con el prójimo, los que tienen que ver con nuestro semejante, que es no matar, no adulterar, no levantar falsos testimonios, y ahí está claramente que ustedes lo pueden ver. Vamos a pasar al último punto, y lo voy a hacer como si fuera una aplicación personal para cada uno de nosotros. Sabemos que fue escrito para los romanos, pero se aplica a nosotros. La palabra es para todos. Nosotros no podemos decir, no, eso fue para los romanos, la carta es a los romanos. No, es para mí. Vamos a estar mirando en Romanos 13, del 11 al 14, donde habla de anticipar. ¿Qué es lo que anticipamos nosotros los creyentes? Nosotros los creyentes anticipamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si para ellos estaba la salvación próxima, estaba cerca la salvación, ¿cuánto más para nosotros? Otra cosa que me llamó la atención es cuando dice que ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Pero la salvación ya ellos la tenían. Entonces lo que quiere decir con esto, que con la palabra aquí salvación, quiere decir que estamos más libres del pecado, de sus efectos en nosotros, más cerca ahora. En aquel siglo primero, si Pablo decía esto, imagínense cuánto más ahora nosotros, cuánto más ahora que ha pasado todo este tiempo. Ahora, ¿para qué debemos levantarnos del sueño? Aquí Pablo exhorta a conocer el tiempo, ver las señales de los tiempos. Lo voy a leer en el 13:11, dice, y esto conociendo el tiempo, que es hora de levantarnos. ¿Para qué debemos conocer el tiempo? Para que nos levantemos. Realmente los cristianos a veces estamos como dormidos, estamos en un letargo, como que, pues sí, un día es igual que otro, y no estamos alertas. Y aquí hay la exhortación que Pablo hizo a los romanos, pero es para nosotros, que es hora de levantarnos del sueño. ¿Por qué tenemos que levantarnos de esa pesadez, de esa indiferencia espiritual? Porque la noche está avanzada, dice aquí. La noche está avanzada, las tinieblas están rodeándonos más fuerte ahora que nunca. Nada más podemos mirar a nuestro alrededor y nos damos cuenta cómo está avanzada la noche de pecado. Plagas, para nadie es extraño, la depravación y la falta de respeto a las autoridades propiamente dichas. También porque se acerca el día, y esto es maravilloso para nosotros, se acerca el día, la venida del Señor. Y también, ¿por qué? Para que desechemos las obras de las tinieblas. Todo esto lo estoy sacando directamente del texto, ustedes pueden seguirme allí. Que desechemos las obras de las tinieblas, dejemos las cosas viejas atrás. No debemos de seguir lo que antes hacíamos, las cosas viejas pasaron. Y también, ¿por qué? Para que nos vistamos de toda la armadura de la luz, andemos como hijos de luz, porque el Señor dice en su palabra que somos luz del mundo. Entonces vamos a vestirnos como la luz, andemos como de día. Cuando andamos de día, andamos en una manera clara, diáfana, de modo que los demás que nos ven puedan ver que realmente lo que somos. De noche andamos escondidos en las tinieblas, porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz, dice la palabra, porque sus obras eran malas, pero no vamos a andar en las tinieblas, una vida de testimonio clara, que vean a Cristo en nosotros. Y por último, dice, vistámonos del Señor Jesucristo.
Entonces, esta es la exhortación que estamos mirando aquí, que Pablo hace a los romanos y que nos hace a nosotros en este día. Estamos viviendo días difíciles, estamos viendo señales en los tiempos y se nos exhorta a conocer los tiempos por estas razones que ya hemos mencionado. Y voy a decir nada más la última para despedirnos. Vistámonos del Señor Jesucristo.